la posibilidad de introducirnos en esta semana 7 para poder analizar justamente este modelo que tiene implicaciones tanto en los indicadores económicos y sociales que tiene nuestro país, para analizar cuáles son las perspectivas futuras, para analizar cómo estas políticas económicas implementadas y su influencia en la sociedad ecuatoriana tienen o no, o han tenido la posibilidad de entenderse que se ha solucionado o no las dificultades que tiene nuestro país. El antecedente histórico tiene que ver con la decisión de que en nuestro país hagamos un recorrido histórico desde la década del 40, cuando teníamos un modelo agroexportador trasladado incluso desde el momento independentista. Luego, por supuesto, un modelo de sustitución de importaciones que no tuvo más allá de una década de querer implementarse, con algunos éxitos menores, con Guayas y Pichincha o Guayaquil y Quito, que tenían esa posibilidad en aquel momento histórico de generar infraestructura, de generar condiciones para que se monten las primeras empresas, las primeras industrias que le den algún valor agregado a los productos agrícolas, a los productos que requería en aquel momento en bienes el Ecuador. Y tiene una ruptura porque, como ustedes pudieron haber hecho el análisis también, en la década de fines del 60 y 70 aparece lo que llamamos un modelo o un boom petrolero. Se descubre en nuestra Amazonía, en nuestro oriente ecuatoriano, petróleo. Empieza a ser tan importante que hasta las actuales hasta los actuales momentos, tenemos casi un 35-36% de la incidencia en ese Producto Interno Bruto, en ese presupuesto que ustedes lo cuantifican, que ustedes lo analizan en el Ecuador, de ingresos que tiene a partir del petróleo, ¿no? Luego, ya en la década de los 80 es un momento global, es un momento histórico en todo el mundo que se empieza a trabajar en función de un liberalismo. Ese liberalismo que provocó y fue una estructura que conjuntamente con el mercantilismo, pensando al gran mercado como aquel momento en el cual las fuerzas económicas, los actores económicos deben ser quienes rigen básicamente la economía de los países. Acá se plantea que el Estado del Ecuador, de Colombia y sobre todo en Inglaterra por Margaret Thatcher y en Estados Unidos por Ronald Reagan fueron los impulsores de este liberalismo, de este nuevo liberalismo en el mundo entero, planteando la posibilidad de que se implementen políticas de apertura económica. Entonces, si es que en aquel momento, en el 80, todavía no teníamos la posibilidad que hoy está teniendo el mundo entero de haber sentido y palpado de que no existen ya fronteras, que la globalización es un hecho atravesado por las tecnologías de la información y la comunicación, de que las fronteras comerciales y los capitales han fluido tranquilamente por estos países, transnacionales que tienen empresas, fábricas en China que producen lápices de los cuales ustedes están tomando nota, con madera que proviene de Tailandia, con una goma proveniente para borrar lo que ustedes escriben erróneamente, caucho del Ecuador, y el grafito que viene de Alemania y su fábrica está en China. Entonces, esta implementación de políticas de apertura económica y privatización provocaron justamente lo que hoy estamos viviendo, un mundo globalizado, un mundo en el cual todos hablan de apertura económica, que no existen fronteras para comercializar ningún producto, para que no existan restricciones para la compra y venta de los bienes o los servicios que están siendo ofertados en el mundo entero. Y lo que sí tiene una incidencia bastante importante, sobre todo en el Ecuador de los 80 y de los 90, es de que se plantea un proceso de privatización. Eh, Ustedes como contadores, estudiantes de nuestra universidad, saben que el Estado, y lo vamos a ver en la unidad 3, está estructurado a partir de la necesidad de que ese territorio como el elemento fundamental del Estado, que la población como elemento fundamental del Estado, que la seguridad como una de las funciones del Estado, que el bienestar de la población de ese territorio pueda hacérselo a partir de la implementación justamente de la tutela del Estado,
se lo hago bajo características de que abarque al mayor número de habitantes de ese territorio. Y se plantean distintos modelos. Y el modelo tradicional del Estado es ese Estado paternalista, es decir, lo pensamos como una familia, el Estado es como nuestro padre que está siempre pendiente de lo que a sus hijos les haga falta. Si es que tenemos necesidad de alimentación, si es que tenemos necesidad nosotros de probablemente tener vestimenta, un requerimiento de vestimenta, si tenemos la necesidad probablemente de salud, de educación, está nuestro padre para poder, en base a, obviamente, a los recursos que él tenga, ir solventando esas necesidades nuestras, de nuestra familia, de nuestros hermanos. Y ese modelo del Estado es el que rige justamente todas las actividades que conforman a las funciones nucleares de las competencias que tiene el Estado. Y bajo un modelo de descentralización se empieza a delegar esa responsabilidad del Estado a otras instituciones en el territorio. Es así que en ese modelo territorial, en ese modelo de traslado de responsabilidades, se va creando una organización política administrativa heredada desde la independencia. Entonces ahí tenemos la provincia, ahí tenemos el cantón, que son estas pequeñas configuraciones de territorio con sus autoridades que empiezan a asumir responsabilidades descentralizadas del Estado. Y la descentralización tiene ese concepto. Ir trasladando tareas, funciones del Estado a cada una de estas instituciones para que ellos lo hagan en función de que el Estado vaya dedicándose a lo que realmente es importante para él. Todo es importante para el Estado, no hay cosa, si es que lo pensamos desde el paternalismo para nuestros padres, que deje de hacerse. Pero hay que priorizar esos temas en función, sobre todo cuando se tiene estas complicadas situaciones como las de hoy, de que no existe en el Tesoro Nacional plata para poder trasladar y utilizarlo, el recurso financiero, si quieren, a las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, la privatización se entiende por parte del neoliberalismo en el mundo entero, que hay algunas tareas que el Estado tiene que deshacerse de ellas. En un proceso de construcción de reformas al Estado, se plantean leyes como leyes de modernización, como leyes de política en la cual se plantea la creación de empresas públicas, se crea la posibilidad de crear alianzas público-privadas para que sea la empresa privada la que empiece a asumir responsabilidades, tareas que le compete al Estado o a las instituciones que él delegó que haga sus actividades o sus tareas. En ese escenario, por ejemplo, emergen organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, quienes son los que hacen este tipo de análisis financiero que va diciendo cuán sana está la economía de un país y de acuerdo a sus diagnósticos va sugiriendo medidas que se plantean en este caso con la implementación en la década del 80 de apertura económica y privatización. En antecedente histórico, esto no solamente ocurrió en nuestro Ecuador, sino en la mayoría de países que en aquel momento regresaban de un proceso se llama tercera ola democrática, regresaba a Latinoamérica a ser democrático, a elegir a sus presidentes, a elegir a sus autoridades, porque en la década del 70 y gran parte de inicios del 80, la mayoría de países, si no todos acá en Latinoamérica, tenían dictaduras, es decir, estaban gobernadas por militares. El impacto en la economía que tuvo este modelo neoliberal, para hablar de los indicadores económicos, sociales que tiene nuestro país, fue generalmente planteado a partir de un crecimiento económico muy desigual. Porque si el modelo neoliberal plantea y dice que hay que reducir el tamaño del Estado, esto significaba que varias instituciones públicas dejaron de prestar el servicio o de generar bienes que eran requeridos por la población ecuatoriana. Entonces, se eliminaron ministerios, se eliminaron instituciones en varias provincias y se despidieron trabajadores. Claro, esto genera una grave y compleja situación económica para ese funcionario y obviamente para sus familias, genera un crecimiento económico desigual, por supuesto, porque quienes se ven favorecidos de esta apertura comercial,
de esta posibilidad de que sea la economía y el mercado, en definitiva, quien vaya regulando a los agentes económicos, se empieza a plantear de que sea yo como empresario, sea yo como industrial, sea yo como productor, sea yo como exportador, el que vaya determinando los precios que se tengan que ofertar en el mercado. Vaya diciendo yo cuánto hay que pagar a un trabajador por las horas que él trabaje. Vaya diciendo yo en qué invertir en función del rendimiento y las utilidades que se tiene producto de la actividad comercial que yo desarrollo. Entonces, en este crecimiento desigual, por supuesto, quienes se ven favorecidos, como igualmente cuando analizamos con ustedes el sistema feudal, el sistema mercantilista, el sistema capitalista, empieza a crecer el capital como un factor de producción. ¿Y quién tiene capital? La gente pobre no tenemos capital, pero los ricos sí tienen capital para invertirlo en aquellas empresas que son atractivas para, por supuesto, su rentabilidad. Se empiezan a privatizar, por ejemplo, empresas que eran estatales. Me acuerdo yo, en aquel momento Ecuatoriana, era una empresa, una línea aérea ecuatoriana estatal, se privatizó. Entonces, se muestran en los números, ustedes saben de este tema, y empiezan a forjarse los números y aparece como que no fuese rentable Ecuatoriana, una línea aérea ecuatoriana. Eh, la compra la empresa privada, por supuesto, valía mucho más de lo que lo compró e inmediatamente empieza el crecimiento económico para esos inversionistas perdiendo el Ecuador la posibilidad de tener una línea aérea de bandera nacional, teniendo la posibilidad de que en un negocio que era rentable puedan estos ingresos trasladarlo a educación, a salud, a crecimiento. Se empieza a pensar que aquello que, por ejemplo, la municipalidad en el Ecuador tiene como competencia, que es la gestión de residuos sólidos, recoger la basura de nuestras calles, de nuestros domicilios y trasladarlo a un relleno sanitario. ¿Y qué ocurre? Que cuando eh, se genera esta circunstancia de trasladarlo a la empresa privada, esta tarea, por supuesto, hay un ahorro para el Estado, hay un ahorro para la municipalidad, pero las condiciones laborales no son las mismas que la ley determina para un servidor público cuando hace esta misma tarea. Empieza a marcar la cancha, perdón el término, pero empieza a marcar las reglas laborales la empresa privada. Entonces, esta posibilidad de que no exista un crecimiento equitativo, igualitario entre todos los ecuatorianos, se va determinando por justamente esta brecha, esta desigualdad entre ricos y pobres. El impacto en la economía también se da en función de que en el 99, van a ser, vean, ya 23 años, 33 años, perdón, de una dolarización y una apertura comercial que ha tenido efectos significativos en la economía ecuatoriana, porque perdimos esa capacidad de tener una política monetaria, perdimos esa capacidad de tener una política cambiaria, y la apertura comercial permitió que todos los productos que acá en el Ecuador se comercializan entren en un mercado a disputarse con, imagínense ustedes, industrias que ya tenían de una u otra manera una historia, capacidades distintas, precios que eran más competitivos que los nuestros y significó que en la economía ecuatoriana se dé la peor catástrofe o crisis económica que se conoce hasta el momento. Existió gran parte de la población ecuatoriana que tuvo que emigrar, tuvo que salir del país porque no existían condiciones para hacerlo acá en el Ecuador. Se tuvo en esta apertura comercial, por supuesto, que cerrar fábricas porque era imposible competir con un dólar que era muy fuerte frente a un peso colombiano que se devaluaba. Entonces, un jabón ecuatoriano que cuesta $1, ustedes tranquilamente en Colombia lo consiguen por ese dólar, 3 jabones, por la diferencia en cambio que hay entre el dólar y el peso. Por eso el producto ecuatoriano manufacturas y otros, y los servicios sobre todo, son mucho más costosos que si ustedes los compran o si se van de paseo a Perú o Colombia, es mucho más beneficioso por este tipo de cambio irse a este tipo de país. Entonces, esta dolarización, la apertura comercial, el crecimiento desigual provocó que crezca el número de pobres. Y hablamos de pobres por ingresos económicos. Claro, el poder adquisitivo mejoró porque era una economía dolarizada,
pero significativamente para conseguir ese dólar necesitábamos nosotros que se instrumentalicen otro tipo de condiciones laborales, otro tipo de leyes tributarias y económicas, pero sin embargo la hoja de ruta que se siguió en la década del 80, 90, el 2000, incluso hasta nuestros días, es un modelo de liberalismo económico, ¿no? Más aún ahora que estamos atravesados por la globalización. Con el neoliberalismo lo que ocurrió en el sector social, que es el que más nos preocupa, ustedes cuando hablan de temas sociales, inmediatamente se trasladan a los hombres, a las mujeres, a ver qué es lo que está ocurriendo con la sociedad. Entonces, el tema social nunca fue planteado por el neoliberalismo ni por el liberalismo. Porque ustedes piensen un modelo en el cual el mercado sea el que abarque todas las actividades humanas, económicas, financieras y de todo tipo en el mundo. ¿Y qué dice el neoliberalismo? Que la educación tiene que entregárselo a la empresa privada, la salud tiene que ser administrada y entregársela a la empresa privada. Todos los sectores y actividades económicas de una sociedad tienen que ser administradas y gestionadas por la empresa privada. Y si nosotros hablamos y decimos que el Estado, como ese benefactor, como ese Estado que tiene que atender a la población en salud, educación, de manera gratuita, que tiene que atender esa posibilidad de recuperar esos escenarios de exclusión, de desigualdad que vienen trasladándose desde la época monárquica, por supuesto que preocupa que exista un modelo que piense que todo tiene que ser privado, que todo tiene que ser económico, que aquel que no tiene recursos económicos para pagar la educación no puede atender la educación. Si es que yo requiero, como lo necesito en este momento, estoy un poco delicado de salud, por eso ustedes me ven en casa con abrigo, porque tengo un virus gripal que está pululando y rondando acá en Guaranda. Desde el día jueves estaba en cama, está afectando, por supuesto, la pobreza en el país. Y si yo no tengo recursos económicos para que la salud sea garantizado en mi caso, no me puede el Estado aportar en ese sentido. Entonces, el sector social, en países en los cuales las políticas neoliberales y las políticas del mercado han sido establecidas de tal manera de que es imposible que un estadounidense vaya a la universidad si no tiene los recursos para pagarse la universidad. Cada gran sector de la población tiene que trabajar dos, tres trabajos para poder ir a una universidad. No todos pueden ir a la universidad. No todos pueden ir a un hospital público, a una clínica pública. Es carísimo ir a atenderse en un médico privado. Si usted no tiene salud privada, lamentablemente se muere. Entonces, estas cuestiones de las políticas neoliberales hablan de que no les importa el sector social. Lo único que les importa es que el mercado funcione para que pueda existir una rentabilidad, para que pueda existir una utilidad, para que pueda existir una, evidentemente, un crecimiento capital para aquellos que están invirtiendo en estos sectores. Entonces, la creciente desigualdad y la exclusión social en estos países va en auge. Y en nuestro país, gracias a Dios, por suerte todavía hay hospitales públicos, hay educación pública a la que ustedes están asistiendo en este momento, pero la política neoliberal en el sector social no la tiene en consideración. Y en Chile, que fue aplicado a rajatabla este modelo neoliberal, claramente vemos una desigualdad en el ámbito de la educación. La educación dentro de la evaluación final en el área de la educación superior, claramente quienes pueden pagarse la educación privada tienen mejores beneficios una vez que culminan esa educación formal, educación superior, frente a quienes se gradúen en una educación pública. Quienes tienen recursos para atenderse en un hospital privado tienen mejores condiciones de atención, medicación y especialidad médica que quienes van a atenderse en un hospital público. La pobreza es creciente porque hay grandes empresas que administran los recursos, gestionan los recursos que son de todos los chilenos, pero en definitiva, gran parte de ese rendimiento, de esa utilidad, se va para estas empresas y no para el trabajo
para pagar los salarios de los obreros, los trabajadores en este sector. Entonces, en nuestro país también ocurre lo mismo. Quienes han crecido económicamente en los últimos años, incluso antes de la pandemia, son quienes manejan instituciones privadas. Vean ustedes los indicadores como contadores que son quienes mejor les fue en el año 22, en el año 21, post pandemia fueron los bancos. Acá en Guaranda, en la provincia de Bolívar, vemos que hay un sinnúmero de instituciones financieras, cooperativas que han crecido, que tienen presencia acá, y esto muestra de que pueden darse el lujo de crecer, es decir, de invertir, de construir edificios, de poner nuevas agencias, porque les está yendo bien, están teniendo un rendimiento aceptable que se expanden en su negocio. Mientras que nosotros vemos personalmente que los ecuatorianos no tenemos recursos, pero y cuando necesitamos un recurso financiero, claro, asistimos a una cooperativa, asistimos a un banco a que nos presten este recurso y con importantes porcentajes de interés, ¿no? Una vez que el neoliberalismo se ha implementado, una vez que el neoliberalismo atravesó todos los países en el mundo, se dio una quiebra importante también en el muro de Berlín. Con esto se perdió ese contrapeso que existía de que hay un modelo del marxismo, lo que ustedes y nosotros analizamos en semanas anteriores, de tener la posibilidad de que exista un contrapeso, un modelo que diga que el Estado tiene que atender estas cuestiones sociales, que el Estado tiene que atender la educación pública, que el Estado tiene que atender la salud pública, que no todo debe ser regulado y dado en posibilidad al mercado quien sea el que tome las decisiones. Perdón, hay un desafío actual en nuestro país y es que justamente en este contexto del neoliberalismo está el de la sostenibilidad ambiental. Acá en Guaranda, por ejemplo, se generó después de varios años de disputa política, de análisis y tal, la posibilidad de que se declare a Guaranda un cantón libre de minería metálica. Y esto se lo hace porque se piensa en una sostenibilidad ambiental. Y la sostenibilidad ambiental quiere decir que si le dejamos al liberalismo, a este nuevo liberalismo, que él plantee todas las acciones que le permitan a él la incorporación de proyectos de extracción de recursos naturales, en este momento mismo agotaría todos los recursos de petróleo, empezaría ya a explotar a cielo abierto, a grandes empresas extractoras mineras, a extraer los minerales que son muy ricos acá en nuestro país, en la provincia de Bolívar, en Zamora, están en Imbabura, etcétera, con ni siquiera pensarse la posibilidad de que se respete al medio ambiente de un diverso y tan rico país que es el ecuatoriano. Entonces, el neoliberalismo no tiene en consideración la sostenibilidad ambiental. Chile, Perú, vean, y Bolivia, ustedes las graves y complejas situaciones que tienen medioambientales. Brasil se está deforestando casi toda la Amazonía con la afectación que se tiene al clima en varias ciudades ya brasileras que tienen récords históricos. eh, Va obviamente el neoliberalismo a continuar expandiendo la deuda externa de nuestros países, porque ellos lo que plantean es crecimiento a partir de inversión pública. Y si el país no tiene inversión pública, con mucho gusto ellos nos lo prestan. ¿Y cómo nos lo prestan? A cambio de que les paguemos en recursos naturales que son extraídos o a cambio de tasas de interés que son impuestas por estos organismos multilaterales o por estos países que tienen claramente la intención de que seamos dependientes a las decisiones que se toman por parte de ellos, ¿no? Entonces, desafíos que tenemos nosotros para el Ecuador es plantear política de sostenibilidad ambiental. ¿Que es necesario que se siga explotando el petróleo? Sí, pero respetando justamente la posibilidad de que no se vea afectada, no se vea afectado el medio ambiente en el Ecuador. Que la deuda externa es una complicada y compleja situación que vive el Ecuador, sí, hoy no lo podemos hacer, no podemos honrar esos 65, 60.000 millones, 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país de aquí a mañana, pero sí empezar a negociar con los acreedores condiciones a más largo plazo y con menos interés. Y por supuesto,
El desafío es el que venimos diciendo en todos los modelos vistos anteriormente, que debemos dejar de depender de los recursos naturales. El día de mañana se va a agotar el último barril de petróleo, no sé, en 5, 8, 10 años están estimadas las proyecciones de reservas de petróleo. ¿Qué va a ocurrir si es que la afectación del cambio climático y hoy este año está previsto un fenómeno del Niño? ¿Qué va a ocurrir con los productos que han sido tradicionalmente los que sostienen la economía, como el banano, el cacao? ¿Qué va a ocurrir con los no tradicionales, el camarón y otros que están emergiendo? Entonces, los desafíos requieren respuestas políticas integrales que abarquen todos estos ámbitos que estamos tocando hoy, de un modelo que planteó y aún hoy se está profundizando de que el mercado sea el que regule todas las actividades de nuestro país. Todo esto provoca o ha provocado crisis económica. Y la crisis económica, cuando hablamos de una crisis, decimos que estamos en una grave y compleja situación. Ese es el término de crisis, hay una crisis. Y las debilidades del modelo siempre se las plantea en que va a producir más pobres de los que existía anteriormente. Va a producir desigualdades, desigualdades en la población en las cuales se plantea este tipo de modelos. ¿Desigualdades de qué? De acceso a educación. Si decimos que la educación es fundamental para el desarrollo de un país, mucho de joven, del niño, de la mujer, del adolescente, queda excluido porque no puede acceder a educación. La desigualdad crece cuando vemos que los servicios de salud están orientados solamente en términos de calidad a quienes tienen recursos económicos que pueden pagar especialistas, que pueden pagar estos hospitales, que pueden pagar estas clínicas. Entonces, la crisis económica se profundiza de un modelo que se orienta al mercado, a la oferta, a la demanda, a los agentes económicos, al capital, y no tiene en consideración a gran segmento de la población que históricamente en una colonia ecuatoriana, en una peruana, en una chilena, en el mundo entero hemos sido colonias. Colonias de países que nos han explotado, países que se han aprovechado de nuestros recursos naturales y lo continúan haciendo, pese a decirnos o nosotros creer que somos independientes. Y esa desigualdad de hace 500 años continúa. Acceso a educación, acceso a salud, acceso a servicios básicos. Entonces, este impacto negativo en la población hay que tomar en consideración para mitigar sus impactos. ¿Por qué tenemos inseguridad? Porque hay provincias en las cuales gran parte de su población no tiene empleo, gran parte de esa población no tiene educación, gran parte de esos niños viven solos porque sus padres migraron, porque sus padres están en situaciones complejas, a lo mejor han sido juzgados por alguna cuestión y están solos. Y son caldo de cultivo para grupos y organizaciones delictivas que claramente tienen sus propósitos establecidos. ¿Qué alternativas planteamos al neoliberalismo? Y ahí está un gráfico que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ponemos la mano todos para salir adelante? Sí, hay que fortalecer el sector público, por supuesto. Hay que plantear méritos para entrar al sector público, que sean los mejores hombres, las mujeres que tengan mayores capacidades, conocimiento, que vayan a trabajar en el sector público, que trabajen en función de un servicio, por eso se llama sector público. Es un funcionario público que tiene una tarea como la tengo yo, de estar con ustedes en clase y trasladar el conocimiento que ha sido estimado, que ha sido planificado, que está dentro de un sílabo, que está dentro de un plan de carrera, que el día de mañana les va a ayudar todo este conocimiento a desenvolverse en el área en el cual ustedes han escogido, que es la contabilidad, que es la administración, que es la mercadotecnia, que es todo ese ámbito, tanto del sector público como del privado, para que puedan ustedes orientar todo este tipo de economía que tiene que no solamente ser pensada desde el mercado, sino una economía solidaria. Acá en Salinas tenemos un claro ejemplo de hace 40 años cómo se planteó una economía solidaria, es decir, cómo todos los miembros de la sociedad no solamente se piensa en una rentabilidad que está bien, que el excedente de nuestra producción tenga que ser comercializado o toda la producción tenga que ser comercializado,
pero el beneficio tiene que ser para todos los miembros de la sociedad, no solamente para los dirigentes, no solamente para quien tiene el factor de producción que es la tierra, no solamente para quien tiene el factor de producción como es el capital, no para ahora como el que importantísimo, la tecnología y el conocimiento son parte de ese entramado del factor de producción, sino que todos seamos beneficiados. Quien ordeña la leche y vende la leche para hacer los quesos en Salinas, quien tiene cacao y vende el cacao para hacer los chocolates en Salinas, quien trabaja en estas empresas de economía popular y solidaria para fabricar los quesos, para fabricar los chocolates, para fabricar los hornos. Entonces, ahí se piensa como en esa economía, recordarán ustedes, primitiva comunitaria, que todos los miembros de esta comunidad, de esta horda, de esta tribu, debemos tener la posibilidad de ir solventando las necesidades que tenemos. Y esa es la economía solidaria. Y tenemos que reorientar estas políticas sociales hacia la equidad. Y la equidad, nuevamente, con ese concepto que yo les planteaba, de que la equidad es dar aquel, aquel pedazo de pastel a quien más lo necesita. Entonces, si la prioridad es reducir la desigualdad, quien más lo necesita hoy es el que no tiene educación, el que no tiene salud, quien no tiene servicios públicos, aquel que no tiene vías, aquel que ha sido excluido históricamente de procesos de desarrollo. Y eso no lo piensa el neoliberalismo. Desafío político muy complejo, ¿no? El desafío político es que hay grupos de poder económicos muy importantes. A quien le gusta la plata no quiere el día de mañana ganar menos de lo que ha venido ganando. Los grupos de poder manejan a los grupos políticos y los grupos políticos de los grupos económicos están entrelazados entre sí porque ustedes y yo, sin recursos económicos, ¿cómo podemos ganar una elección? Ellos tranquilamente pueden mandar a hacer 5 millones de figuritas de cartón y nosotros felices por tener una figurita de cartón. Ustedes probablemente con mucho esfuerzo mandan a hacer un par de gráficos, un par de presentaciones, un par de figuras que muestren qué es lo que ustedes quieren decir, pero el grupo económico siempre va a estar articulado al desafío y al grupo político, ¿no? Entonces, esta búsqueda de consenso político, esta construcción de un proyecto nacional inclusivo y sostenible, es un desafío que tenemos. Que es muy complejo, sí, porque hay infinidad de intereses. Todos quieren llegar a un espacio de poder de aquí a mañana, ser millonarios y dedicarse a vivir la vida en Miami, a vivir la vida en la playa, a vivir tranquilamente, sin necesidad de preocuparse de la compleja y grave situación económica que tiene el Ecuador, ¿no? Entonces, este consenso político es muy difícil, pero no es imposible, es una utopía. Hay que construir, creo yo, un proyecto en primer lugar comunitario, un proyecto cantonal, parroquial y luego un provincial para ir pensando en un proyecto nacional que sea inclusivo, que sea sostenible, que vaya analizando y que vaya resolviendo problemas como el de la seguridad, que es el primero que preocupa a los ecuatorianos, y luego, por supuesto, el problema económico. El impacto ambiental, ahí hay dos imágenes de lo que está ocurriendo justamente en la Amazonía. A la izquierda ustedes ven totalmente un bosque frondoso, una Amazonía llena de recursos naturales, de una biodiversidad, de flora y fauna, y a la derecha lo que está ocurriendo, la explotación desmedida por ese neoliberalismo, por ese afán de tener recurso capital, poder tener en el mercado la posibilidad de vender esta madera que requieren para fabricar los lápices, para fabricar cualquier cosa que necesite este recurso, ¿no? Entonces tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Ha crecido sustancialmente la deforestación, ha crecido sustancialmente el irrespeto a la cuestión socioambiental y amenaza la biodiversidad. Entonces, la sostenibilidad ambiental es un desafío crucial para el futuro del Ecuador. El rol del Estado tiene que ser el rol de un padre, el rol de quien administra los recursos, de quien protege a sus ciudadanos, de que el territorio es parte de su responsabilidad y tiene que redefinir la política económica y social. No queremos irnos tampoco al extremo de que sea este Estado planificador que intervenga en todos los actores económicos, que todos nosotros tengamos igualita la ropa, el auto, etcétera. No, se fueron a extremos ya en el marxismo. Lo que tiene que hacer es redefinir, reformar políticas económicas y sociales que participe a través de un Estado activo, promoviendo una justicia social. Y la justicia social tiene que ver justamente con una redistribución equitativa de los recursos. Todos somos ecuatorianos. ¿Y por qué hay ecuatorianos ricos y hay ecuatorianos pobres?
Hay que redistribuir equitativamente los recursos, los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Hacia dónde se están yendo los recursos de producto de los ingresos petroleros? Nosotros probablemente no tenemos la capacidad de decirlo, no tenemos la capacidad de requerirlo, pero sí podemos estimarlo y ver hacia dónde se está yendo. Y tiene que, por supuesto, proteger el medio ambiente. Vamos a ir cerrando porque en pocos minutos tendremos que realizar otra actividad, ¿no? Una inclusión social, por supuesto. La inclusión social es un objetivo clave para superar los impactos negativos del modelo liberal. Se debe promover la participación ciudadana, se debe participar a través de cuestiones de género. Hoy, normalmente se habla mucho de aquello, la protección de los derechos humanos, esto es fundamental y tiene correlación con los modelos económicos que se están planteando y tiene correlación con el análisis de indicadores económicos y sociales. Los impactos negativos de un modelo neoliberal en los indicadores que tenemos actualmente económicos y sociales tiene justamente porque no permite la participación ciudadana, porque no le interesa cuestiones de igualdad de género. Hay los porcentajes y indicadores que podemos ver, las mujeres, por ejemplo, tienen un salario que no llega al 60-70% del salario que se paga a los hombres. Esa es la discriminación de género, es violencia de género laboral. Los derechos humanos en ocasiones no son garantizados. Hay discriminación racial, hay discriminación étnica, hay discriminación de cuestiones de género que hay que trabajarlas e incorporarlas para poder ir solucionando estos temas. ¿Qué desafíos futuros tenemos nosotros? Ya para ir culminando esta semana 7 y ir pensando en las próximas semanas que tenemos las evaluaciones, es de que enfrenta desafíos significativos. En el contexto ya no solo de un modelo nuevamente liberal, es un modelo globalizado, un modelo económico capitalista que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. El día de ayer el Cyber Monday, el viernes anterior el Black Friday, y se van inventando una Navidad que tiene que comprarse los regalos y un carnaval que tiene que ser vendido, es decir, todo es comercializado. Y en ese contexto se habla de que hay recuperación económica, ¿no? Pero recuperación económica ¿para quién? Para quienes tienen factores de producción que les permite tener rentabilidad. Quienes no tienen un trabajo, quienes no tienen un factor de producción como la tierra, el capital u otros, lamentablemente tienen que sobrevivir y así están los indicadores. Solo el 30%, un poco más, tienen un empleo formal, el 53% la informalidad, el resto no tiene empleo del 100% de la población económicamente activa del Ecuador. ¿Qué ocurre con esto? Se incrementa la pobreza, pero nosotros queremos reducirlo y queremos construir un modelo de desarrollo en el Ecuador que sea sostenible, es decir, que piense en mañana, en pasado, en 10 años, en 20 años, y que sea inclusivo, sí, que piense en todos aquellos que históricamente no han tenido educación, no han tenido salud, no han tenido un empleo formal, no han tenido la posibilidad siquiera de pensar en servicios públicos que les permita tener una vida digna y un bienestar. ¿Qué estrategias se deben implementar? Ustedes como universitarios deben plantearse estrategias que promuevan una diversificación económica. Ya no solamente depender de la explotación petrolera, ya no solamente depender de la exportación del banano, del cacao, del camarón, de productos tradicionales. No, hay que diversificarnos económicamente. Hay que ser buenos en productos, hay que ser buenos en servicios. El turismo es una oportunidad. Hay que innovarnos tecnológicamente, por supuesto. Hay países, Japón, Corea del Sur, que crecieron en 30 años exponencialmente, perdón, a partir de la educación, a partir de la tecnología, a partir de electrónica, dedicándose a algo que hoy les hace competitivos, les hace conocidos en el mundo y que tiene crecimiento económico y ha reducido las desigualdades en su pueblo. Generación de empleo digno. Todos merecemos tener un empleo digno. Todos queremos tener en nuestra casa solventadas las necesidades que tienen nuestras familias a partir de un salario. Nos gusta trabajar, queremos trabajar y que nos den la posibilidad de trabajar. Entonces, estas estrategias deben estar alineadas con lo que plantea Naciones Unidas al 2030. Dice, hay objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos son reducir la pobreza, tener crecimiento económico, reducir la desigualdad, tener acceso a educación. Bueno, trabajemos en estrategias, en acciones concretas que vayan y planteen justamente que queremos llegar de aquí a 4 a 5 años a estos escenarios. Y un desafío global es que el cambio climático, la crisis económica mundial requieren respuestas coordinadas a nivel internacional. Entonces nosotros debemos participar activamente en la búsqueda de estas soluciones. Por más país chiquito
económicamente, por más país chiquito políticamente, por más de que no nos vean con una importancia relativa frente a otros monstruos hablando económicamente, es un desafío global que debemos participar en soluciones al cambio climático. Nosotros somos afectados, sí, porque ¿a quién le va a afectar el fenómeno del Niño? A nosotros, a Colombia, a Perú y por supuesto al resto de Latinoamérica. Tenemos que coordinar a nivel internacionalmente estas soluciones globales. ¿Qué perspectivas futuras tenemos? Construcción de un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo. ¿Cómo lo podemos hacer? Participando, dejando que la gente participe y construyendo consensos para el cambio. Conclusión, para analizar los indicadores económicos y sociales de nuestro país en los últimos 30 años, es necesario que toquemos el modelo neoliberal, el liberalismo nuevo que fue planteado en el mundo entero y que se implementó en nuestro país. Y este revela que es necesario pensar o repensar mejor las políticas económicas y sociales que se plantean en nuestro país, siempre priorizando la justicia, siempre priorizando la sostenibilidad ambiental y la inclusión. Vamos a enfrentar, y hoy es un momento clave, un desafío, pero también oportunidades para construir un futuro más justo y un futuro más próspero.